tu corazón. No te soy yo mejor que 10 hijos. Amén. Tomen asiento. Ya hemos orado. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Saludamos a todos los que están ahí en la transmisión. Dios les bendiga. Vamos a hablar bajo el tema 4 preguntas sin respuestas. Y pudiéramos añadirle por el ser humano. 4 preguntas sin respuestas. Gloria a Dios. Preguntar es algo que nos ayuda mucho. Cuando preguntamos, aprendemos. Siempre quisiéramos saber la respuesta de todo. La palabra pregunta o preguntar significa dudar o vacilar acerca de algo. También requerir alguna información. Y qué bueno es que se la den a uno concisa. Pero ¿no le ha pasado que usted pregunta por una dirección y le dicen, siga aquí derecho? Más adelantico hay una tienda, voltea a la derecha. Luego a la izquierda, ahí no es. Un poco más adelante y usted queda peor. Gracias al Señor, siga avanzando un poco más y luego ahí tampoco es. Yo doy gracias a Dios por ese Waze y por esas aplicaciones que nos ayudan, Google Maps, a encontrar direcciones. Pero hasta estas plataformas a veces se equivocan. ¿Sabía usted que el Waze no conoce el este aquí en Bogotá? No, usted le coloca calle Novena Este y él se pierde. Hoy una hermana fuimos a visitarla por allá que vive en el este y le tocó a un hijo de ella irnos a recibir en cierto punto porque el Waze se pierde. Hasta ahí llega. Entonces muchas preguntas no les vamos a encontrar respuesta y menos en este mundo. Porque mire que el hombre tiene algunas que no ha podido resolver. ¿Usted ha escuchado esa pregunta? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Otra, ¿quién creó a Dios? Algunos se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué pasa después de la muerte? Como cantaba una muchacha, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Ve? Entonces el mundo tiene muchas preguntas sin respuestas. Otras le da pereza empezar a buscarla. Por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? Algunos mejor no se interesan en eso o no preguntan para no asustarse. Otros no preguntan si hay un Dios verdadero en el cielo. Simplemente creen cualquier cosa que dice el hombre aquí en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero si vemos aquí en este versículo, hubo 4 preguntas que Ana no le supo responder a este hombre, el Cana, y que mejor fue a Dios, que vamos a mirar en la última parte, que Él sí lo conoce todo. Quizá usted tenga tantas preguntas acerca de su vida. ¿Por qué yo nací aquí en Colombia? ¿Por qué nací en ese hogar? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Bueno, Dios conoce todo. Y dice un coro, lo entenderemos todo más allá. Muchas cosas que nos suceden, no podríamos ni siquiera como pastores decirle, hermano, es por esto, esto o aquello, como a usted le gustaría que le respondiéramos. Pero qué bueno es ir a Dios, que Él sí lo conoce todo. Miremos la primera pregunta que el Cana le hace a su esposa. Como sabemos, la historia es en el tiempo de los jueces, donde no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y luego, pues, el Señor permite que nazca Samuel. Pero antes de su nacimiento, la historia habla de el Cana, un hombre que tenía 2 mujeres. Dice la escritura que vivía en el versículo 1. Un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de ¿dónde? De Efraín, que era bien por allá en el campo, bien adentro, que se llamaba el Cana. Ese nombre todavía está, es vigente, lo usan en Israel, pero no con C, sino con la K. El Cana, todavía, que habla acerca de Dios, es un nombre que habla de Dios. Hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el Cana, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte, pero a Ana daba
una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer tenía una rival llamada Penina. Dice la escritura que ella la irritaba en el versículo 6, la enojaba, la molestaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y lo hacía cada vez que iban al templo. No era como ahora que venimos los martes, los jueves, los domingos, a veces los sábados, mañana que hay vigilia, no se le olvide, hasta medianoche. No era así, sino que 3 veces se presentaban delante de Jehová al año. O sea, era de tiempo en tiempo. Cada 3 meses, cada cuatro meses aproximadamente, iban a un culto, al templo o allí a Silo, donde estaba el tabernáculo, porque todavía Salomón no había construido el templo, ¿no? Todavía estaba ese tabernáculo, había un lugar para adorar a Dios en Silo. Allí estaba Elí, estaban sus hijos, y cuando ella iba a adorar a Dios, siempre esta mujer la irritaba, la molestaba. Y ella no comía, dice la escritura, lloraba mucho, estaba amargada. Yo pienso que tenía una depresión crónica. ¿Qué dicen ustedes? Si no comía, iba enflaqueciendo cada día más y más. Y Elcana pensaba que él lo era todo y que Ana no necesitaba nada más. Porque a veces tenemos ese pensamiento hacia las personas. Pero si tiene trabajo, pero si tiene un carro, pero si tiene una casa, ¿qué más necesita? Solo Dios sabe lo que necesita cada persona en esta tierra. O porque tiene cierto tipo de dinero, cierta cantidad, cierta solvencia económica, pensamos que lo tiene todo. Pero el ser humano es muy complejo. Yo pienso que es de lo más complejo que existe en esta tierra, el ser humano. Ni siquiera los animales, ni siquiera las plantas, que a veces decimos, mire, no me quiso prender aquí porque esto es de tierra caliente o de clima frío. No es tan difícil. Usted puede acomodarle un ambiente y ahí crecer. He visto que hasta las sandías las hacen cuadradas. ¿Ha visto, hermano, que las meten en un molde y las sacan cuadradas en ciertas partes del mundo para más comodidad? Tomates de muchas formas, etcétera. Pero el ser humano no se mete en cualquier molde. El ser humano es complejo. Dice la Biblia, perverso, malvado es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios de los ejércitos. Y al ver esta situación, cualquier hombre se desespera, ver que su esposa no es feliz. A mí me preocupa que mi esposa no sea feliz, pero hay hombres que no les interesa mucho. Es porque ella es muy brava. Pero Elcana comenzó a preguntarle, a hacerle estas preguntas. Miren lo que le dice en el versículo 8, en el 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, pues al ver esto le dijo, Ana, la primera pregunta, ¿por qué lloras? ¿Será que él no sabía que lloraba porque no tenía hijos y porque Penina la irritaba? Yo creo que sí, porque la última pregunta responde a todas, que es, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, él sí sabía qué era lo que le pasaba a Ana. Pero empieza a decirle, ¿por qué lloras? Como si no tuviéramos derecho de llorar. ¿Sabía usted que Dios nos dio estas glándulas en nuestros ojos para poder llorar y para poder desahogarnos? Es una gran bendición. ¿Cuánto lo creen? Y el enemigo siempre ha querido que nosotros dejemos de llorar, pero hay que llorar ante la presencia del Señor. Las lágrimas son una bendición, porque desde niños nos han servido para comunicarnos. Usted sabe que el bebé llora y ya la mamá sabe, hay que cambiarlo o tiene hambre, tiene calor. La mamá más o menos va conociendo. Entonces las lágrimas ayudan a comunicarnos, nos han ayudado sin palabras. Decimos muchas cosas con las lágrimas. Esto pasaba de año en año. Ya lo último quizás fue ese problema agrandándose hasta que Elcana le pregunta, ¿pero por qué lloras? ¿Sabe que ese por qué lloras no era que quisiera saber, porque él le hace las preguntas sistemáticamente, una tras de otra, sin esperar respuesta? Lo que Elcana le estaba diciendo, eso no es tan grave como para llorar. Por eso, hermano o hermana, si usted está esperando que alguien le consuele o le comprenda totalmente, a veces ni el esposo ni la esposa no le comprenden. La ven llorar, pero ¿por qué llora? Si apenas le dije que usted era tonta.
Si apenas le dije que usted era, quizás una palabra grotesca o que la hirió, pero ¿por qué llora? A veces uno le dice a las personas de esta forma. Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Y yo me he preguntado, ¿por qué lloró Jesús? ¿Usted se ha preguntado? Si él sabía que lo iba a resucitar, si antes había dicho a los discípulos, estoy feliz porque Lázaro se murió. Ahora, ¿por qué llora el Señor Jesucristo? ¿Alguien me dice por qué lloró el Señor Jesús? Juan 11:35. Por la incredulidad que tenía el pueblo, puede ser una respuesta. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? En realidad, hermano, aparte de la incredulidad, porque siempre era una oposición terrible delante del Señor la incredulidad, no creían en Él. Pero dice la Escritura, Jesús era humano. Y ahí dice, viendo Jesús llorar a Marta, viendo Jesús llorar a María, viendo Jesús llorar a los demás, Jesús también lloró. O sea, ahí muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La empatía con el ser humano. El que el Señor le comprende y nunca haría lo que hizo el Cana. ¿Pero por qué llora? No, Él está pendiente de nuestras lágrimas. Qué bonito, por eso nos la dio Dios, para estar delante de su presencia, postrados. Ana, ¿cómo le iba a responder al Cana? Yo pienso que mejor se quedó callada, porque hay veces que callar es mejor. El que calla otorga, dicen algunos. Porque al dar una respuesta, peor. Es mejor que Dios responda por uno. Y ella no le dijo, yo creo que si ella le hubiera respondido, ¿le parece poco porque lloró? ¿No ha visto que esa mujer, otra mujer que usted tiene, por culpa suya, por tener otra mujer, porque si no tuviera otra mujer, yo me imagino, ustedes no se imaginan, hermanas, en una sola casa con otra mujer, con una rivalidad, como por ejemplo, nunca el hogar de Jacob tuvo paz, tuvo felicidad, porque nunca dormían los cinco en una sola alcoba, no. En una tiendita dormía Raquel con Jacob, en otra la pobre Lea dormía sola con sus hijos, en otra dormía Silpa y en la otra dormía Bila. Nunca estaban juntos. Eso era pecaminoso delante de Dios. ¿Qué hacía? Lo turnaban. Jacob dormía en 4 tiendas, de tienda en tienda. Y en una ocasión, Lea trae el hijo de Lea, Rubén, trae unas mandrágoras, que eran unas frutas, unas pepas, que se decía tenían un cierto poder afrodisíaco y de fertilidad, y creían que era eso. Y dice la Escritura que cuando Raquel las vio, porque eran muy raras, no eran fáciles de encontrar, el que las encontrara era como con suerte. Y Rubén las encontró, y cuando las ve, ¿quién era? Raquel. Cuando las ve Raquel, ella se le abren los ojos y le dice, dame esas mandrágoras, por favor, te ruego. Y ella le dice, ¿es poco que usted me haya robado a mi marido? Porque ella fue la que se casó primero, engañado y todo Jacob, pero ella se casó primero con él. Es poco que te haya robado a mi marido y ahora quiere robarte las mandrágoras de mi hijo. Y ella le dice, pues bueno, te lo presto esta noche por la mandrágora. Listo, quedaron así. Jacob no sabía. Ella tomó las mandrágoras, se las llevó para la casa. Las mandrágoras tenían una forma como de mujer, como la parte de la mujer. Por eso se decía, no, esto es puro lo que necesitamos para quedar en embarazo. Decían las mujeres, algo fertilizante, algo muy fértil para fertilizar a la mujer. Y cuando llega Jacob, Lea sale corriendo. Jacob iba para la tienda de Raquel. Cuando Lea le sale al encuentro y le dice, espere un momentico, que usted yo lo alquilé por unas mandrágoras. Me imagino, hermano, esa peleadera, ¿cierto? Y el pobre Jacob le tocó dormir esa noche con Lea, con la fea. Pero Dios escuchó a Lea y Dios le dio hijos a Lea, dice la Escritura. Luego le dio a Raquel mucho tiempo después, no con esas mandrágoras, para que no le diera la gloria a Dios a las mandrágoras, perdón, no le diera la gloria de Dios a las mandrágoras, sino a nuestro amado Dios. Entonces, claro, eso era una pelea. Y la pregunta, si esa es la mandrágora que tiene como piernas, como cuerpo de mujer. Es muy difícil de hallarla. Algunos piensan que tiene poderes mágicos, cosas raras, pero no fueron las mandrágoras. ¿Sabe qué fue? Fue la misericordia de Dios que se acordó de Raquel.
Gloria al Señor. Entonces, claro, si Ana le hubiera podido responder al Cana, ¿por qué lloras? Le hubiera dicho, ¿le parece poco? Tengo una rival todos los días de mi vida. Y más, cuando voy al templo, comienza a molestarme, a decirme, ¿usted por qué va a orar? ¿Usted para qué va a buscar de Dios si Dios le cerró su vientre? Dios no la escucha a usted, le colocó una maldición. Eso era algo terrible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué lloramos, mis hermanos? Para equilibrar nuestras emociones. ¿Se imagina usted que no pudiéramos llorar? Por eso es algo falso que los hombres no lloramos. Los hombres lloramos también. Y si usted mira, le pregunta a las mamás, los más llorones somos los hombres. Los niños recién nacidos, uy, qué muchachos para berriones, se lo aseguro. Las niñas son más calladitas, las niñas no lloran tanto, ¿cierto, hermana Marta? Que no lloran tanto. Yo no sé por qué lloramos los hombres. Amén. Kevin ya no llora, pero cuando bebé, santo Dios, él lloraba mucho. Yo también lloraba mucho. Nosotros los hombres también lloramos. Es una bendición esa lágrima. Y quizás el mundo nos preguntara, ¿por qué lloran? Nosotros lloramos de felicidad, no de rabia, de felicidad. Lloramos de agradecimiento hacia nuestro amado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dicen los médicos que llorar es sano para nuestros ojos porque los lubrica, los hidrata. En otras palabras, lloramos de alegría, lloramos de profunda tristeza, a veces de agradecimiento, por amor o desamor. Hay gente que llora mucho por desamor, porque no lo quieren, no la quieren, y llore, y llore, y llore. Hay otros que lloran porque no tienen algo que anhelan, un dolor físico, un dolor emocional. Bueno, en todo caso, las lágrimas sirven porque nos ayudan a desahogarnos. O sea, si no lloráramos, nos reventaríamos. Ayer no fue hoy que íbamos, o ayer, no me acuerdo, íbamos para la casa caminando y un señor en muletas iba hablando con él mismo y decía, estoy desesperado, estoy mal, me voy a matar, y decía un poco de cosas, pero mal, nos miró horrible, como que no quería que nadie le hablara, nadie que se acercara a él, pero sabemos que Dios lo puede ayudar, amén, a todo el mundo. Y Ana lloraba. ¿De qué lloraba Ana? De impotencia, viendo cómo no podía quedar en embarazo. ¿Sabe qué era lo más el agravante peor para una mujer que tuviera una rival? Que no pudiera tener hijos. Porque era eso, si la mujer pudiera tener muchos hijos, pues entonces humillaba a la otra, o al menos estaba al mismo nivel, compitiendo, pero era grave para ella. Ana lloraba de impotencia, lloraba de ira porque la otra la molestaba, lloraba de odio, de rabia, de venganza, lloraba porque no veía que alguien la pudiera ayudar. Y viene su esposo y le pregunta algo, ¿por qué llora usted? O sea, eso no es nada. Y muchas veces quizás nos digan así, pero usted se preocupa por eso. Si eso no es nada. Qué bonito es saber que cada uno tenemos cierto punto de quiebre. Y es allí donde nos rendimos ante Dios y que nadie nos puede juzgar en ese punto donde nos parece que es muy, pero muy difícil. Para algunos la matemática es muy fácil, para otros el español, para otros la biología. No todos somos iguales, buenos para todo. Pero en esta parte, cuando ella no puede responder, ¿por qué lloras? Y la pregunta en esta noche para usted, hermano, ¿usted por qué llora? ¿Llora de rabia, de impotencia, o llora delante de la presencia del Señor? Uno puede llorar como agradecimiento a nuestro amado Dios Todopoderoso. Esa pregunta Ana no la pudo responder porque quizás no le dieron el tiempo para hacerla, para responderlo, pero también porque eran tantas cosas por las que ella lloraba y no comía, dice la Escritura. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes si eso no es tan grave lo que te está pasando? No sabemos qué nos pasa, qué le pasa al hermano, qué le pasa a la hermana. Quizás, ¿por qué no come? De pronto pudiera decir, porque no tengo nada que comer. Hoy hablábamos en el ayuno, ¿por qué la iglesia primitiva le rendía tanto? Y sabe que me dice la Escritura
que era porque buscaban a Dios y la vida espiritual era altísima. Y también porque todo lo tenían en común y nadie aguantaba hambre, sino que la necesidad del hermano era la necesidad del otro hermano. Entonces había un apoyo grande, por eso vendían sus propiedades, las entregaban y las compartían. Y le decía yo a los hermanos, hoy nos preocupamos bastante por la vida espiritual y es una gran bendición, eso es una maravilla, pero también debemos preocuparnos por las necesidades de los hermanos, llamarlos, mirar por qué no volvió, qué le está pasando. A veces no tenemos la capacidad de decir, yo estoy pasando esta dificultad, solo lloramos. Solo la persona se va enflaqueciendo porque no come. Quizás sí tenga alimento, pero tiene un problema. Y la pregunta es rápido, hermano, ¿cómo está? Y ni siquiera esperamos que nos responda un poco mal. ¿Cierto, hermano? Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Inmediatamente le damos el mensaje. Estamos como el Cana, preguntando, ¿por qué no comes? ¿Quién iba a comer de esta forma? Si esta mujer estaba deprimida, prácticamente dicen los médicos que cuando una persona se deprime, se le quita el hambre. A mí me pasa lo contrario. Sí, yo si tengo problemas, dificultades, me da ansiedad de comer y cuando me doy cuenta, yo digo, no me puedo dejar llevar de esto, porque lo que más quiero comer son harinas, dulces, todo esto. Y digo, no nos puede tampoco la depresión o la preocupación llevarnos a enfermarnos. Pero hay gente que se le quita el apetito, experimentan falta de peso, porque dicen por ahí los médicos que el cuerpo segrega adrenalina para podernos preparar ante alguna amenaza, porque cuando uno está en un momento difícil, mira a ver cómo se puede defender, mira a ver cómo puede ganar. No sé cómo Ana estaría planeando, pensando día y noche, cómo me voy a vengar de esta Penina, cómo la voy a hacer sufrir, cómo la voy a hacer llorar. Y creo también que pasaba Penina riendo y quizás silbando, quizás diciendo varias cosas hirientes, porque así es el diablo, el Señor lo reprenda. Quiere que nosotros nos la pasemos llorando, pero no delante de la presencia de Dios, sino por nuestros problemas, nuestras dificultades, y que no comamos. Hay gente que le cierra su boca al alimento, y hay que hacerlo, pero cuando haya ayuno. De resto debemos comer. Que estoy muy preocupado. No importa que estemos preocupados, debemos alimentarnos. Ella iba enflaqueciendo y se iba enfermando poco a poco. Como les decía, esta hormona que segrega el cuerpo, la adrenalina, esta sustancia, hace que se pierda el apetito, la sensación de deseo de comer. Y dice la ciencia que mueve las grasas hacia el cuerpo, hacia el corazón. Y por eso vienen tantas enfermedades. La persona se llena de estrés y no desea comer porque tiene alguna dolencia del corazón. ¿Usted sabía, hermano, que hoy día la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas? ¿Las produce la mente? No está dañado el órgano, pero con tantos problemas y dificultades que tiene la persona, los siente que está enfermo. Y son aquí las enfermedades. Es por eso que va al médico, no, que me duele por aquí, y le examinan todo y no tiene nada dañado. Los pulmones, los riñones, todo está bien, pero la enfermedad es aquí. Entonces la pregunta también hoy, como si la hiciera el Señor, hermanos, ¿por qué lloran? Haga de cuenta que el Señor les está preguntando, ¿vale la pena llorar por eso? Además, el Señor sí espera su respuesta, porque a Él le gusta preguntar. Vea, le dio la oportunidad a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Bueno, ¿por qué te escondes? ¿Quién te enseñó que debías comer de ese fruto? A Caín le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Él lo sabía, hermano, él lo sabía, todo lo sabe, pero Él nos da la oportunidad de responderle, y eso me agrada de mi amado Señor. Hay momentos que usted se arrodilla a orar y no tiene nada que decir porque tiene un dolor dentro de su corazón. A veces está amargado, a veces, esa es la humanidad nuestra. Dígale al Señor por qué está así, háblele. Quizás en ese silencio le está diciendo, háblame, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan preocupado por ese dinero? ¿Por qué estás tan preocupado por esta situación? Por lo que te está pasando. Háblele al Señor. Amén. Él sí va a esperar la respuesta.
No es como el Cana que simplemente preguntó y luego salió y se fue. Porque Ana también se fue, pero para el templo a orar a nuestro amado Dios. Entonces, el no comer nos destruye, amado. Y hay gente que por las preocupaciones no come. El Señor Jesús no comió en una ocasión porque tenía que predicar la palabra. Eso es otra cosa. O sea, tenía que estar en su presencia, en la presencia de Dios. Dice la Biblia que el rey Acab no comía porque quería la hacienda, la heredad de Nabot. Hay gente que no come por cosas malas, pero que usted no coma porque está deprimido, porque tiene problemas, dificultades, no lo haga, mi amado hermano. Tenemos un Dios que nos puede ayudar. Sí, nos vienen las preocupaciones, pero tenemos a alguien que nos ayuda. Eso es lo bueno. Yo a veces pienso, ¿cómo sería de nosotros o qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor? Pobrecitos los que no tienen a Cristo. Pobrecitos los que andan afuera en la calle. Por eso es que se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol, se refugian en el cigarrillo, se refugian en el sexo ilícito, se refugian en todo lo que ofrece el mundo, porque Dios no está en sus corazones. Ana iba a los cultos y con la depresión no hacía nada. Por eso, hermano, cuando vengamos al Señor, entreguémosle nuestras cargas. Entreguémosle todo lo que nos estorba, no nos sirve para poder adorarle y glorificarle. ¿Usted cree que Ana adoraba a Dios? No. ¿Cómo estaba Ana? Con la cabeza agachada. Allí lloraba, amargada. Y no puede un corazón amargado adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no comes? La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué está afligido tu corazón? Un corazón afligido es un corazón que no puede tampoco glorificar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que te aflige? Eso le preguntaba el Cana a ella. ¿Por qué tu corazón está tan afligido? Y una mujer así no rinde en nada. Ni un hombre, ningún ser humano, ¿cómo va a rendir? Si está en la casa aburrido, no le dan ganas ni siquiera de limpiar, de bañarse. Hemos hablado con personas en depresiones fuertes que no se bañan. Pasan 2, 3 días y ellos no se bañan, 4 días, no les da gana. ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a bañar? O sea, triste que esta mujer estuviera así. Y con las 4 preguntas nos muestra Dios cómo estaba el corazón de Ana. Y con estas preguntas en esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Afligido? Mire lo que dice en Proverbios 15:15, por favor, ayúdenme allá. Proverbios 15:15. Acerca del corazón afligido. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Uy, este versículo cuando yo lo leí, dije, Señor, qué sabiduría hay en la palabra. Todos los días del afligido son difíciles. Vea que hay personas que dicen, todo le va mal. ¿Cómo está? Y su manito la hacen así. Más o menos. Como cuando usted era pobre. ¿Cómo está? No, de mal en peor. Cada día hacia atrás. Y la vida de ellos es muy difícil. Todo es difícil. Todo está difícil. Vea, si miramos la noticia nos da como algo de depresión. De mirar cómo va el mundo. Pero tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar. Dice, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, todo. No es que el corazón contento, esté feliz porque no le pase nada. No, decía un cura en una ocasión hace muchos años, a mí me gustan los evangélicos porque cantan, alaban, leen la Biblia y predican y viven bien. Pero lo que no me gusta es que si les pasa un carro por encima gritan gloria a Dios. Eso decía el curita. Y es verdad. Usted se machuca y ¿qué es lo que dice primero? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, por todo. O sea, cuando hay un corazón contento, hermosea el rostro. ¿Sabía usted que la angustia y el vivir uno triste y el vivir uno amargado lo envejece más rápido? Claro, comienza a salirle más arrugas de lo normal. Más comienza pata de gallina, es que le llaman a esta partecita, ¿cierto? El cabello se le blanquea, bueno, etcétera. Se va arrugando y a veces el que le hace la guerra feliz y contento y él todo amargado. Eso es lo que quiere el diablo, el Señor lo reprenda para que usted no rinda en la iglesia, en las cosas del Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo.
O sea, continuamente yo no puedo estar triste. Vendrá la tristeza, tendré que llorar, pero no me puedo quedar ahí. La Biblia dice que hacía Penina con Ana año tras año, todos los años. O sea que pasaron bastantes años, ¿o no? Claro, hermano, bastantes años. Y Penina en esa situación y no conseguía nada. No comía. ¿Cómo sería la delgadez de Ana? Y Penina bien robusta, bien elegante, bien bonita, y la otra como un gancho. Flaca, fea, ojerosa, deprimida. Por eso el Cana se atrevió a decirle: Ana, tampoco es para tanto. Tampoco no se vaya a morir por eso. Pero el Cana no podía ayudarla en nada. ¿Qué podría hacer el Cana? Echar a Penina y a sus hijos de la casa y decir: y yo no sé qué hacer. Pero él no podía hacer más, solo preguntarle: ¿por qué está afligido tu corazón? Leamos en el Proverbio 25:20. ¿Cómo es su día, hermano? ¿Un banquete continuo? Hay personas que con solo uno acercarse le producen paz, tranquilidad. El pastor Víctor, nuestro antiguo presbítero, yo le decía el Dalai Lama. Y una vez le dije: pastor, usted parece el Dalai Lama. En una ocasión teníamos un campamento y no llegaban esos buses. Llamen los pastores que no llegaron, que mire que llegaron y dejaron a pero una cantidad de llamadas, y él era con una paz y una serenidad tranquila. Esperemos a ver qué dicen. Yo le dije: pastor, usted parece el Dalai Lama. Yo no podría ser tan calmado como usted, pero nos lo enseñó en la zona y fue una gran bendición. La zona, con esa paz que producía el pastor Víctor, como que se nivelaba y tenía serenidad, bendición. Que el Señor nos ayude, porque a veces somos todo lo contrario, ¿no? Hoy decíamos que mientras acusaban a Esteban, mientras querían matarlo y decían: él es un blasfemo, tantas cosas, miraban a Esteban y le veían el rostro como un ángel. Dice la Escritura: con esa serenidad Esteban tranquilo. Y le preguntábamos a los hermanos: a usted cuando lo acusan, cuando alguien le dice algo, ¿cómo le ven el rostro? De pronto así ofuscado, enojado, dice: uy, crujirá los dientes y dirá: tengo que vengarme. Pero qué bueno, hermano, que el Señor está con nosotros y nos ayuda en todo momento. Vea lo que dice el Proverbio 25:20. ¿Qué dice? El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Échele al jabón vinagre. ¿Qué hace, hermano? Se corta, se derrite. Y es como el que se quita la ropa en tiempo de frío. Y él estaba hablando de un frío ártico, de un frío de hielo, no como estos fríos que hacen en Bogotá, no, con hielo. Eso es, porque muchos piensan que para el corazón afligido hay que cantar canciones de despecho. Hay que cantar canciones que antes lo hacen llorar más. Peor se pone. Por eso dice: no vale la pena escuchar vallenatos cuando usted está triste, porque lo deprime más. Hay que cantar coros de alabanza, coros que lo lleven a estar alegre, porque hay música triste, hay música que hace que su cuerpo antes se entristezca más. Una hermana preguntaba por la radio: pastor, ¿por qué será que yo vivo tan triste? ¿Qué música escucha? Vallenato. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Es eso la que las lleva a estar melancólica. Cuando usted esté triste, no cante canciones tristes. No, en una pérdida, no cante: yo te extrañaré, porque se acaba de morir, amado hermano. Sí, ahí hay pérdidas complicadas. No vaya solo a lo triste. El corazón de ella estaba como muy triste, dice la palabra del Señor, adolorido, apesadumbrado. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque el alma del salmista también, vea, él duró 13 años. No, más. Sí, 13 años aproximadamente duró David esperando que Dios le respondiera. Ayer decía el pastor Tarcisio predicando, estuvimos en San Blas, y decía que muchas veces Dios le habla y quiere que le responda ya, pero a veces pasan los años, 10, 20, 30 o más años, y Dios le responde. Pero en esa espera no es fácil, porque David tuvo que esperar 13 años y perseguido, a punto de que ya lo mataban, bueno, con tantos problemas y dificultades. Y él le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí?
¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan mal, tan afligido? ¿Por qué mi corazón está así, que le duele a uno el corazón y que como que no haya qué hacer? Él decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno, hermano. Le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos todavía. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Recuerda cuando Nehemías estaba en el palacio y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Él estaba triste por su pueblo. El Señor Jesucristo también se entristeció. Isaías 53:4 dice que Él fue llevado al matadero como oveja que llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Pero también el versículo 4 de 53:4, si ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, mire, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Y la última palabra, y abatido. Pero Él no se quedó ahí. Él se levantó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Dicen que cuando el corazón se oprime, entonces la frecuencia cardíaca y la presión arterial también aumentan. Y se reduce el flujo sanguíneo al corazón. El nivel de cortisol, la hormona del estrés, se aumenta. Y entonces las cardiopatías comienzan a aparecer. No vale la pena andar afligidos. No vale la pena, por nada de esta tierra. Que se perdió algo, que se pierda. Que ganamos algo, gloria a Dios. Todo pasará, dice un dicho, todo pasará. Todo se acabará. ¿Por qué nos afligimos tanto? Que tengo deudas, ¿quién no las tiene? Levanten la mano los que no tienen deudas. Yo pienso que los niños, vean, los jóvenes. Por eso algunos, vean, qué bendición, hermano, me hacen el favor y me dan la receta. Pero muchos tenemos deudas, unas innecesarias, otras nos toca, pero ahí tenemos deudas. ¿Sabe, hermano, que hay gente que se amarga, no puede dormir? Y dice la Escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No le ha pasado que cuando usted se acuesta preocupado por algo, se sueña con eso? Claro, la angustia, la preocupación, no puede dormir, se despierta preocupado, angustiado. ¿Para qué tanto afán? Para vivir 100 años, dijo alguien. Uno debe vivir bien en el Señor, debe adorarle y glorificarle y estar completamente bien. Mire lo que dice la última pregunta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En otras palabras, Ana, yo a ti te he amado más que a Penina. Yo a ti te lo he dado todo, porque le daba una parte escogida a Ana, todo se lo entregaba, todo, una gran parte. Y Elcana trataba de hacer lo mejor que pudiera. Y él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Vea que Elcana se creía mejor que 10 hijos. En otras palabras, Elcana no podía ayudarle a Ana porque él estaba en otro pensamiento. Quizás, hermana, ni el esposo pueda comprenderla. De pronto llega a casa y le dice, pero si usted no hace nada, yo vengo cansado. Usted en la casa, ¿qué hace? Simplemente hacer la comida, simplemente trapear, barrer, lavar la ropa, hacer las tareas con los niños. Amén. Y cansada, 9 de la noche, y llega el esposo y debe atenderlo. Entonces, muchas veces otras personas no nos comprenden. Hay gente que dice, ¿pero qué hará el pastor? Solo predicar el martes, el jueves y el domingo, nada más. A una niña le preguntaron, ¿y su papá qué hace en la escuela? Dijo, nada, es pastor. Porque cada niño estaba diciendo, mi papá es bombero, mi papá es carnicero, mi papá es esto, carpintero. Y a la niña, ¿y usted, y su papá qué hace? Dijo, nada, es pastor. También en una ocasión le preguntaron a una niña y la niña dijo que yo no hacía nada. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas piensan que no hacemos nada. Si usted espera que otra persona valore su trabajo, casi que no lo va a hacer. A veces ni el esposo ni la esposa. Que la esposa dice, ¿pero usted qué hace? Simplemente va y trabaja. Pero es que irse en un bus colgado todas las 1 o 2 horas a llegar a trabajar y devolverse, lo mismo, otra vez ahí colgado. Yo los valoro a ustedes y valoro que ustedes vengan a los cultos los martes y los jueves. A veces nos preguntan, ¿y ustedes no hacen sino 2 cultos a la semana? Pero hacemos ayuno, pero hacemos vigilia, hacemos otras cositas, porque también los consideramos. Y como los considero, termino aquí. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuál era el problema?
que ella necesitaba hijos. Eso. No sé cuál es su problema. ¿Usted qué necesita, amado hermano? Que de pronto tiene para la comida, que de pronto tiene para comprarse ropa, pero hay algo en su corazón que le aflige. Y si el Señor le preguntara, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Usted le diría, Señor, sí, tú lo eres todo para mí, pero también me hace falta algo. ¿Qué le hace falta a usted? No vale la pena estar afligido, amargado, entristecido. No vale la pena. ¿Sabe qué hizo Ana? No le respondió al Cana, porque a veces a las personas es mejor no responderles, es ir a Dios. Y ella fue al templo a orar y a clamar lo que hubiera hecho hace muchísimos años. Fue a Dios. Vaya a Dios, déjelo a Él que obre en su vida. Dígale qué es lo que usted necesita, porque nuestras necesidades son distintas. A veces para algunos tontas. Usted quiere eso, pero Dios sabe nuestra necesidad. En una ocasión yo le dije, Señor, necesito una jabonera, porque iba a ir a las reuniones de pastores, apenas estaba empezando, era joven, y no tenían que echar el jabón. Y sabe que una hermana me regaló una jabonera sin yo decirle. Claro, yo no lo dije en la iglesia, simplemente cuando me dijo, hermanito, mire, le regalo esta jabonera. Señor conoce todo. ¿Qué regalo, no? ¿Quién regala una jabonera? ¿Usted lo haría? No, nunca. Pero vea que Dios le puso a esa hermanita que me regalara una jabonera. Dios lo conoce todo. Vayamos a Dios. Vayamos a Dios. Vamos a estar en pie y le vamos a decir, Señor, ayúdame. Ten piedad y misericordia de mí, Señor.